Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Bienvenido a la ventana de la salud como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. El día de hoy, 20 de mayo, tenemos un invitado especial como es el doctor Iván Álvarez. Vamos a quitarle el nombre del título de doctor y ahorita vamos a indagar un poco la parte privada, personal e íntima de mi invitado del día de hoy, como los tenemos a todos ustedes acostumbrados, para que ustedes conozcan el personaje y después vamos a ver el profesional en el próximo bloque. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Excelente. Iván, ¿tu nombre completo? Iván José Álvarez Suárez. Ok, ¿tú eres barquisimetío o eres...? No, nací en Barquisimeto, en la Costa Ortiz. Ok, o sea, es nativo de Lara, de Barquisimeto, estado Lara. Iván, tú eres producto de la unión de papá y mamá. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre Manuel Álvarez de las Heras y mi madre Elia María Suárez de Álvarez. Ok, ¿eres producto de cuántos hermanos? Somos 3 hermanos y yo soy el menor. Eres el menor de 3. De 3. Muy bien. ¿Cuántos varones y cuántas hembras? Son 3 varones. Ok, puro artículo para damas. Muy bien. Iván, vamos a remontarnos en qué fecha, en qué año naciste, en qué fecha. En 1969, el 19 de septiembre. Ok, nos vamos a remontar entonces en los años 70. En los años 70, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué juegos realizaste en esa época? Bueno, en mi infancia, los primeros 7 años fue muy cuesta arriba porque yo fui muy enfermo. Bueno, tuve problemas de asma, no salía de las clínicas, me llevaban, me traían. Hasta los 7 años que bueno, ¿Te liberaste? Sí, pienso que ya se acabó el asma, más nunca tuve ningún episodio y de ahí, bueno, sí pude compartir con mis hermanos, con mis amigos, amigos de la infancia, de esa edad, pues de preescolar, escolar, todavía los tengo presentes, pues. Ok, y una vez que tú pases esos 7 años por una enfermedad que vamos a tratar hoy, por cierto, mire como las coincidencias de la vida. El doctor Iván Álvarez es neumonólogo y el tema a tratar hoy es el asma como problema de salud. Fíjese, él pasó por eso. Vamos a ver y la pregunta que te hago. ¿Eso te motivó a hacer neumonología? Bueno, sí, yo pienso que sí, porque cuando a mí me llevaban al neumonólogo, el neumonólogo pediatra en ese momento, para mí era un dios cuando yo lo veía a él todo enfermo y mal y él me curaba o me mejoraba. Oye, yo le tenía una admiración grande a él. Y para mí eso fue como que me orientó en eso, pues yo dije, yo quiero ser así. Ok, excelente, fue una inspiración. Muy bien, entonces me dijiste que en esa época de los 70, ¿qué juegos jugaste o realizaste los juegos tradicionales? ¿O no fuiste un chico de estar en la calle brincando y No, saltando? sí, después me cuidaban mucho como hasta los 7 años que te dije, después ellos me fueron soltando ya a los 8 o 9 años ya estaba yo jugando metra, perinola, yoyo, la R, todo eso que uno jugaba, pues, escondite, el loco y todo eso lo viví pues en la calle, pelotique goma, chapita, jugaba chapita, entonces, todo eso. Así es, claro que sí, porque esos son los juegos que a nosotros nos tocó y teníamos que realizar porque no había la tecnología. Nosotros no somos ni tenemos los genes de la tecnología. Por eso es que a mí me cuesta mucho, porque no nací con ese gen. Muy bien, transcurrió la infancia. ¿Dónde te formaste en lo que es el colegio, el liceo? Bueno, fíjate que yo nací aquí en Barquisimeto y mi papá, estuvimos aquí en Barquisimeto hasta que yo cumplí el año de edad. Pero como mi papá era de Central Azucarero, él siempre lo mandaban a distintos centrales. Y en esta oportunidad lo mandaron al central Yaritagua. Él, por comodidad de viajar de Barquisimeto a Yaritagua, compró una casa en Yaritagua y nos mudamos.
Okay. Entonces ahí yo tuve mi infancia en Yaritagüe y ahí me formé primero en la Cedeño y cuando pasé a primer año al Colegio Santa Lucía, hasta Okay. el quinto año que era un colegio de padres. Ujú. Y actualmente todavía O sea, existe. tuviste formación religiosa en ese Sí, colegio. en ese Era colegio católico. sí, era católico y bueno, el padre se murió cuando yo estaba como en segundo, tercer año y después de Mm. ahí, bueno, quedó un poquito fuera de los padres, pero seguían todavía la parte católica. Ah, ok, excelente. Muy bien. Una vez que terminas tu bachillerato, ¿qué te motivó? Ya más o menos nos comentaste, aparte de que tú veías a tu neumonólogo como un superhéroe, porque era el que te mejoraba tu crisis y tu Claro. enfermedad en los primeros años de vida. Pero, ¿qué te hizo o tú de entrada ya pensabas desde adolescente estudiar medicina? Sí, yo desde muy pequeño. Es más, mi madre siempre cuando me preguntaban, ¿y qué va a hacer él? Yo decía, yo voy a ser doctor. Y mi mamá decía, él está muy chiquito, no puede decir eso, que no sé qué. Pero yo desde pequeño lo decía. Claro. Y cuando entré en el bachillerato, yo estaba encaminado a eso, pues centrado en eso. Inclusive en esa oportunidad, Ujú. acuérdate que uno metía las opciones y yo Sí, metí Barquisimeto, primera opción, medicina. ok. Carabobo, segunda opción, medicina, y Caracas, tercera opción, medicina. Y ahí quedaste en las tres. Quedé ¿En cuál de en las tres? Valencia, en En Valencia. Valencia. O Aquí sea, no quedé. tú te graduaste en la Yo Carabobo. me gradué en la Carabobo en el 96. Oye, somos compatriotas, porque yo también me gradué en la Sí, yo Universidad de sé. Carabobo. Por supuesto, ¿tú en qué año me dijiste? En el 96. 96. Muy bien. Excelente. ¿En qué promoción? ¿De cuál de los hospitales? En el hospital Porque Ángel está, Arralde, ajá, ahí. es del Hospital Carabobo. Sí, el hospital Carabobo, Del sí. Hospital Carabobo. Ajá, Ah, yo hice en el Hospital Central. ajá, en Chet. Sí, Sí. eché. Muy bien. Una vez que tú haces la carrera de medicina en Carabobo, ¿qué te hace escoger la neumonología? ¿Lo que ya tenías planeado desde pequeño? No, fíjate que en mi carrera, como a mí me gustaba mucho la cardiología, Ujú. yo pensaba que yo iba a ser cardiólogo. Pero siempre me gustó la medicina interna, era donde más me desenvolvía. Y bueno, decidí primero hacer todos los trámites que, acuérdate que había que hacer la rural, tenías que hacer dos El años, artículo 8. sí, el artículo 8, después tenías que hacer 2 años de cualquier, Hiciste 2 años de internado perdón, hice hiciste dos una años, residencia de medicina. hice rural, Ajá. hice 2 años de internado Ok, rotatorio y igual hice que yo. 2 años de terapia intensiva. Ah, ok. Y Con eso esos fue dos lo años de terapia intensiva que fue de medicina, te valen para optar por neumonología. para optar para medicina interna. Ah, ok. Y luego entré en el posgrado de medicina interna Hiciste de el aquí de posgrado. la UCLA Ujú, y hice el posgrado de medicina interna durante 3 años. Ahí me ujú. gradué y después me fui a Caracas a hacer neumonología. ¿En dónde hiciste neumonología? En ¿En el Caracas? hospital universitario De Caracas. de Caracas. Sí. Muy bien. Porque para los seguidores y los radioescuchas, neumonología es una subespecialidad de la medicina interna. Para ser neumonólogo hay que ser internista primero o tener 2 años de una residencia de medicina interna o el posgrado completo de 3 años de medicina interna, que es lo que hizo Iván para después optar por 3 años más, Ujú, de dos de años, dos 2 años años, de 2 años neumonólogo. para ser neumonólogo. Fíjense que no es fácil lograr una subespecialidad. Muy bien, ahora vamos a el segmento de preguntas cortas con ¿Cómo respuestas no? cortas sobre tu vida personal e íntima. ¿Color favorito? Azul. Muy bien. ¿Color que no te colocarías porque no va con tu personalidad? Morado. Morado. Ujú. Muy bien. ¿Comida favorita? Me gusta mucho la paella, Ujú. ¿Alimento que no comerías por nada del mundo? el champiñón porque soy alérgico. Muy bien. ¿Aroma u olor que te trae recuerdos? El jazmín, me acuerda a mi madre. Muy bien. ¿Fragancia favorita de perfume? Bueno, me gusta cualquiera, ¿no? De verdad que las fragancias dulces más que todo. Ok, No, tienes tendencia a lo mm. dulce. Muy bien. ¿Y cuál actualmente estás usando para que los radioescuchos y los seguidores te regalen perfume? Es que, bueno, a veces uso cualquiera, o sea, no tengo ninguna predilección.
Muy bien, no tiene inclinación para eso. Sí, ¿Eres de película o de series? de las dos. De las dos. Me ¿Y gustan qué? más películas de acción. Ah, ¿te gusta ese género de acción? Sí. Muy bien. Eh, con respecto a tres cualidades que tiene Iván, ¿cuáles serían? Soy muy respetuoso, Ujú. soy muy poquito exigente Ok, y tengo como mucha familiaridad, mucho amor con las personas que de verdad me quieren y sé que me quieren y yo lo retribuyo con lo mismo. excelente. Ahora, tres defectos que tiene Iván. Soy un poco tímido, Ajá, sí, me considero tímido. Otro, un poquito a veces tan exigente que caigo como en mal humor. ok. Y la tercera, que bueno, que me gusta ser tan puntual que a veces caigo como fastidioso en eso. Muy bien, muy bien. Eres en tu tiempo libre, cuando te quitas la bata, ¿qué hace Iván? Me gusta eh, correr, salir a Ujú, correr, es correcto. ir con mis hijos al cine o a los centros comerciales Ujú, y practico karate. muy bien, excelente. Muy bien. ¿Te gusta la lectura? Poco. Poco. Muy bien. Vas caminando y van por Barquisimeto y te tropiezas por casualidad con la lámpara de Aladín. Te sabes el Ujú. cuento de Aladín. La frotas porque te da curiosidad su brillo y te salgo yo como genio. Te asustas un poco, pero yo te digo, Iván, te concedo tres deseos. ¿Cuáles serían tus tres deseos y por qué? El Salud, primer deseo. Segundo deseo. unión familiar, Tercer deseo. eh, la mejoría o la cura para muchas enfermedades del mundo como tal. Ok. Por eso es que soy médico. Excelente. Entonces, bueno, espero que los tres deseos se te concedan. Ahora vamos a otra saga, Volver a Futuro. ¿Te acuerdas de esa? Donde hay un carro que se traslada en el tiempo. Ujú. Nos montamos en el carro. Estamos ahorita en el carro. Nos vamos al pasado. ¿Qué época o qué civilización te gustaría vivir y por qué? Porque tú viviste de los 70 para acá, pero de los 70 para Antes, atrás, antes, el pasado. Que te llame la atención y tú digas, wow, yo quiero estar en la época tal porque yo quiero verificar lo que dicen los libros o tener bueno, contacto con un personaje. bueno, me gustaría estar en la parte de Roma, Ok, sea un gladiador. sí, algo, me gustaría haber vivido ahí. Muy bien, bueno. Ahora nos volvemos a montar en el carro y nos vamos al futuro. 40 años más, ¿cómo se vivan y cómo ve el mundo con 40 años más? Bueno, el mundo va muy rápido, ¿no? Ujú, Pero va tan rápido que a veces nos tropezamos o nos llevan con nosotros. ok, Entonces, yo pienso que en 40 años, ojalá, ojalá que las cosas marchen bien. ujú, Tengo mucho, de verdad, mucho deseo de que las cosas sigan adelante. ok, Y yo me veo en un futuro con mis nietos, con mi familia, así es que yo me veo, muy bien. Ahora nos volvemos a montar en el carro y vamos para tu vida. ¿Qué época o qué momento de tu vida quieres volver a revivir y por qué? mi bachillerato, Muy bien, excelente. Ahora vamos a la parte íntima, vamos a la habitación, vamos a la cama. ¿Duermes en el lado derecho o el lado izquierdo de lado la derecho, cama? Lado derecho. ¿Con ropa o sin ropa? con ropa Ok. ¿Arriba o abajo? arriba, Arriba. ¿Adentro o afuera? adentro, Adentro. Muy bien. ¿Con medias o sin medias? sin media. Sin medias. Muy bien. Ahora nos vamos a tu primer sueldo o primer pago por un oficio o tu profesión. ¿Qué compraste tú con eso y cuánto fue? Bueno, me acuerdo que cuando yo recibí ese pago, yo le dije a mi mamá, vamos a que tú escojas algo y compres algo. Ok. Y ese sueldo fue muy mínimo, o sea, hoy en día, pero para ese entonces era bastante, ¿no? Más o menos. Sí, no recuerdo cuánto fue, Ok. porque no recuerdo, pero sí me acuerdo que fui con mi mamá, Un cheque inclusive. sí, sí, y ella se compró algo y para mí eso fue muy emocionante, pues. Oye, excelente, muy bien. Bueno, señores, que en radio escuchas y que nos ven por el canal de YouTube Vida y Salud,
Ya conocieron el lado humano y la parte personal de mi invitado de hoy, como es el doctor Iván Álvarez, quien ya saben es un personaje igual que nosotros, como cualquier persona que sufre, tiene alegrías, tiene tristezas. ¿Eres de mal genio? No, no me considero mal genio. Lo Ok. que sí soy es correcto, más nada. Correcto. No te prendes con facilidad. No. Muy bien. Bueno, fíjense, tiene buen humor, tiene emociones controladas y eso es muy importante en el ser humano. Ok, estamos en vivo aquí en nuestro programa Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez y como mencioné en el bloque anterior, tengo como invitado el internista neumonólogo Iván Álvarez. Y vamos a hablar del tema del asma. ¿Eres tú asmático? ¿Qué debes hacer? La primera pregunta, vamos de lo simple a lo complejo. ¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica que lleva a cambios en la vía aérea, que esos cambios son tres pilares importantes, que es la broncoconstricción, que no es más que el apretamiento de la vía aérea, el edema, que produce inflamación, y el aumento de la secreción. Esos tres factores es lo que condiciona a que el paciente tenga síntomas como es cansancio respiratorio, opresión torácica, tos y silbido. Habla él, o sea, lo que llaman el pitico. Tengo un pitico, tengo como un gatico en el pecho. Esos son los tres principales, los cuatro principales síntomas que tiene. Y que lleva a una dificultad respiratoria. Lleva a dificultad respiratoria. ¿Y por qué? Porque se produce todos estos tres factores. Aparte de eso, hay una broncoconstricción porque hay un apretamiento del músculo alrededor del bronquio. Muy bien, fíjense entonces. ¿Quiénes son más propensos a desarrollar el asma, según el grupo etario? Según el grupo etario, son en la infancia y en la adolescencia son más frecuentes los niños que las niñas, 1.5 a 1. Y ya en la adultez se invierte y pasa a las mujeres a tener más propensión a asma que el hombre. Ahí está un factor que dice que la testosterona parece que hay un factor protector en el hombre. Entonces, tenemos algo a favor, ¿no? Sí, entonces es más frecuente eso. Con respecto a la edad como tal, es más frecuente en niños y en adolescentes y menos frecuente en edad adulta, aunque hay también lo que se llama el asma de aparición tardía. Entonces, quiere decir que una persona que cuando niño desarrolló asma o presentó asma, ¿puede después en la vida adulta o en la vejez volver a reaparecer eso? Sí, porque el asma no se cura, el asma se controla. Lo que hace es, con un buen control, desaparecer las recurrencias de estos síntomas y que no caigas en crisis. O sea que entonces las personas ya escucharon y ya están viendo, el asma no se cura, se controla. Muy bien. ¿Cuáles serían los factores desencadenantes del asma? Bueno, hay múltiples factores desde la infancia, porque si la madre tiene contacto con personas que fuman y todo eso, ya eso va al feto y el feto puede traer, inclusive cuando nace el niño, ya puede traer problemas respiratorios. La prematuridad, que si nace prematuro tiene más riesgo de tener asma. Los pacientes que tienen contacto o que son alérgicos, ya sean a alimentos o a medicamentos, pueden desarrollar el asma. Por lo menos en mi caso, yo soy asmático, tuve las crisis en la infancia y soy alérgico al champiñón. Entonces, hay una relación. Aquellos pacientes que tengan sobrepeso, obesidad, los fumadores, ya sean pasivos o activos. Los activos son los que fuman y los pasivos son los que están alrededor de los fumadores y piensan que no está haciendo nada y también se están afectando. La exposición al humo de leña te puede llevar a eso. Infecciones virales te pueden llevar. Problemas de alergenos del medio ambiente, contaminantes del medio ambiente o en tu ambiente laboral también. Esos son los que te pueden llevar a... Muy bien. Ahorita hay un instrumento que los jóvenes y los adolescentes lo están utilizando mucho, como es el cigarrillo electrónico, el vape. ¿Puede ese cigarrillo electrónico incentivar o reagudizar esas crisis de asmática en un asmático? Sí, porque ahí hay
eso es lo que tú inhalas, son sustancias químicas y vapores, que eso va directamente al árbol traqueobronquial y llega hasta los alvéolos, que es donde se intercambia el oxígeno y el CO2. Y eso produce una neumonitis. Esa neumonitis puede producir enfermedades crónicas de la vía aérea. Y entonces el paciente empieza a tener un fenómeno que se llama hiperreactividad de la vía aérea, que no es más que cuando tienen contacto con cualquier ambiente, ya sea de humedad, de moho, de frío, de calor, ejercicio, pueden desarrollar una broncoconstricción y desarrollan el asma. Fíjate lo importante y lo alarmante lo que estás mencionando. Y los radioescuchas y los que nos ven, sobre todo los padres y representantes, que le están como justificando el uso de este instrumento, como es el cigarrillo electrónico, pensando que es inofensivo. Y fíjense que no es inofensivo, al contrario, es bastante agresivo, es bastante maligno, que puede conllevar a eso, a que te produzca una crisis y una hipersensibilidad bronquial, y eso a la larga te produce una fibrosis pulmonar y más adelante vienen los estudios que van a decir que desarrolla cáncer pulmonar. Estamos esperando esos estudios. Por eso que Mosca, padre y representante, no complazcas a tu joven o adolescente con estos instrumentos como son los cigarrillos electrónicos. Una vez que ya el asma se hereda. Sí, hay un factor genético que es directo, de los familiares directos. Si hay padre o madre o hermanos asmáticos, hay la probabilidad de que... Por ejemplo, ¿tus hijos fueron asmáticos? ¿Como tú fuiste asmático? No, pero ¿O tus padres tuvieron crisis de Krupp. Ah, ok. Como una sensibilidad ahí. Sí, es más, el mayor tuvo crisis de Krupp hasta los 7 años también. Entonces, no es común el Krupp hasta los 5 años. Ya a los 7 años de edad tú sabes que hay una predilección por ahí. ¿Y hay un gen determinado, demostrado, que es el causante del asma? Sí hay, pero no recuerdo ahorita exactamente qué gen, pero sí hay. Genéticamente hay. O sea, dentro de los factores no modificables está la herencia. Y dentro de los factores modificables están todos los que mencionaste. El estilo de vida. El estilo de vida. El estrés, la ansiedad, todo eso también. O sea, las emociones pueden hacer que la persona desencadene un asma. ¿Y los alimentos? ¿Existen alimentos alergénicos que me van a desencadenar? La intolerancia a la lactosa o medicamentos que pueden producir asma, por lo menos los AINES, las aspirinas, los betabloqueantes, eso pueden producir crisis de asma. Muy importante, las personas que les fascina y tienen la costumbre de automedicarse. Mosca con los medicamentos. Muy bien. ¿Y los alimentos también? Claro. Muy bien. Una vez que yo soy asmático, ¿a dónde debo acudir y con quién debo acudir? Bueno, si la persona no tiene la educación de un asmático, me explico, yo no sé si soy asmático, pero tengo síntomas recurrentes. Bueno, tengo tos, cuando corro me da tos, cuando me río me da tos, cuando tomo algo frío me da tos, cuando presento de repente en las noches se exacerba esto y empiezo con una opresión torácica o en horas en la mañana. O se levanta y dice que tengo tos en la mañana y siento una presión en el pecho, me canso. Si escucho gaticos o silbidos en la noche, eso ellos ya no saben si son asmáticos o no son asmáticos, pero ya hay unos síntomas que nos están orientando a que él puede ser un asmático. Esos pacientes, si tienen una crisis de esta, bueno, deben ir a la emergencia, en la emergencia lo tratan y el médico determinará a través del examen físico, el interrogatorio, enviarlo a una consulta especializada, en este caso la neumología. En el caso que el paciente es asmático, él debe estar educado para su autocontrol. ¿Qué quiere decir eso? Si él tiene asma, él debe estar capacitado de que tengo que usar los inhaladores de acción corta, que es salbutamol, asociado a un esteroide inhalado. Porque esos son los cambios que se ha visto en GINA, que es la revista por la cual nosotros nos orientamos los neumonólogos.
que es el que nos lleva a hacer el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad lo mejor que se pueda, pues. Ellos tienen que tener autocontrol. Entonces dicen que ahorita tienen que usarse salbutamol con esteroides o formoterol con esteroides para los ataques, ¿verdad? No como antes, que se usaba solamente salbutamol. Okay. Eso condiciona, se demostró que condiciona a crisis repetitivas y a mayor broncoconstricción y a hipertrofia de las vías aéreas. Okay. Y al hipertrofiarse, o sea, aumentar de tamaño, se reduce la luz y produce más crisis. Entonces, tiene que ir asociado a un esteroide. Ellos tienen la capacidad de, tengo el asma, usar los inhaladores, esperar que calme un poco y cuando esté un poco calmado, ir a la emergencia. Muy bien. Estamos hablando de ya el que tiene el diagnóstico del asma y está educado como asmático, ya sabe qué hacer en una crisis. Ahora el que debuta. En este caso tú eres de adultos. Tratas el asma en adultos. En caso de los niños, para los que nos escuchan y nos ven, por supuesto ahí se encarga el pediatra y el neumonólogo infantil, en este caso. Pero en el adulto, tienes esos síntomas, debo acudir. ¿A dónde debo acudir? ¿Al médico internista, al médico general y de ahí referirlo? ¿O yo puedo ir a una consulta directamente con un neumonólogo? Depende de la crisis. Si tienes una crisis muy severa, no puedes esperar hasta el día siguiente para que te vea, tienes que dar una emergencia. Pero si tú tienes estos síntomas que estamos conversando, que va poco a poco apareciendo, podría ir al internista, ¿verdad? Que el internista lo oriente. Bueno, puede ser que sea asma por los síntomas. Y entonces referirlo a una conducta especializada, que es con el neumonólogo, donde nosotros realizamos una espirometría. Y ahí es donde hacemos el diagnóstico del asma. ¿Por qué? Porque nos guiamos por disminución de los volúmenes, que son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado. Si disminuye y cuando le ponemos broncodilatador aumenta 200 cc o más del 12%, es un asma. Y la persona viene con esos síntomas progresivos y acude al neumonólogo y tú le haces esos estudios. ¿Qué tratamiento, en tu consulta, cómo es una consulta con un neumonólogo? Por primera vez, para que la gente también empiece a familiarizarse. Lo primero que hacemos es una historia médica donde preguntamos la enfermedad actual, desde cuándo está enfermo, qué síntomas tiene, cuáles son los predominantes, a qué hora, si hay algún desencadenante de estos síntomas. Y luego los antecedentes, que es importante, como dijimos, si hay antecedentes de asma en la familia, es probable que él también esté sufriendo de asma. Si tiene antecedentes de contacto con sustancias o polvos inorgánicos que lo haya condicionado a un daño a nivel pulmonar, como es el asma laboral, pues. Y interrogamos también el sitio donde vive, cómo es. O sea, porque puede ser una casa, no, mira, yo vivo donde mis paredes se humedecen, hay moho, se me gotea, hay mucho frío en la casa, uso cortina, uso alfombra, entonces, bueno, él está expuesto a ácaros. Esos son condicionantes a que él pueda desarrollar asma. Una vez que interrogamos todo esto, bueno, hacemos un examen físico, buscando los signos característicos de esto, que es broncoespasmo, los sibilantes, los crepitantes. Exacto, todo eso. Y luego realizamos una espirometría. En esta espirometría verificamos si el paciente tiene o no asma. La mayoría sale normal. Pero tenemos a veces cuando salen obstruidos, a veces no tienen respuesta, pero en el tiempo, cuando le ponemos tratamiento, ponte si la capacidad vital está en 40 o en 50% y le ponemos tratamiento beta 2 y no responde, puede ser que sea un asma crónica, que ya está hipertrofiado esos bronquios y no se van a dilatar solamente con salbutamol. Entonces, cuando le ponemos tratamiento y le hacemos seguimiento en 3 meses, resulta que de 40% subió a 70%. O sea, un 30%. Cuando es más de 12%, uno dice, bueno, este paciente si fue asmático en el salbutamol, pero en el tiempo, si él tiene 30%, tú dices, wow, o sea, mejoró con tratamiento. En 3 meses, él se siente bien, la espirometría mejoró, no está totalmente bien, pero está mejor.
Bueno, en el próximo bloque vamos a una pregunta que queda en el aire. Tipos de asma, porque mucha gente habla de asma cardíaca y también vamos a hablar de algunos mitos y algunas realidades como el asma. Bueno, estamos en este bloque conversando y quedó una pregunta en el aire. Los tipos de asma, porque mucha gente se refiere a asma cardíaca, el asma como tal, o vamos a decirle que es asma bronquial, también el doctor habló de agudo o crónico. ¿Existen tipos de asma? Sí, existen tipos de asma, pero lo clasifican como asma alérgica, Okay. asma no alérgica, asma de origen ocupacional Okay. y asma desencadenado por ejercicio. Mm. Esos son. Los cuatro, esos serían como 4 tipos, Sí, y de ahí tipos. derivan otros. Sí. Okay. Las alergénicas son aquellos pacientes, como dijimos, hay antecedentes familiares de asma. Okay. Son pacientes atópicos con eczema, con rinitis. Okay. Estos pacientes desarrollan, es como el grosso de los pacientes asmáticos, son los que más frecuentes. Es el porcentaje mayor. Sí. Okay. Luego vienen los no alérgicos, que son aquellos que han tenido o contacto con esos polvos inorgánicos, sustancias inorgánicas, sustancias irritantes de la vía aérea, o el vapor, lo que hablamos. Cualquiera de estos factores, contacto con el cigarrillo, con el humo de leña, que desencadenan asma. Okay. Son los no alérgicos. Los de asma ocupacional, que son aquellos que una vez que se exponen a su ambiente de trabajo, hay algo que desencadena el asma. Okay. Y entonces cuando tú lo retiras del trabajo, se calma. ¿Qué ocupaciones me pueden llevar a esa asma ocupacional? Bueno, puede ser, mira, los pacientes que trabajan en las industrias donde se produce mucho humo, donde se produce mucho, donde trabajan con fibra, con los carpinteros pueden desarrollarlo por el thinner y eso, todo eso. La pintura. Sí, los mecánicos por la gasolina, por todo eso. Inclusive también los panaderos. Sí, por las temperaturas extremas y la temperatura extrema y la harina. Y la harina, sí. Que la inhalan. Sí, lo pueden desarrollar. En los cuidadores de animales. De las granjas. Las granjas donde hay heno, donde hay todo eso. Y las aves y eso. Todo eso pueden desarrollar asma. Okay. Y hablaste también de otro tipo. La asma inducida por el ejercicio. Okay. Son aquellos pacientes que refieren, bueno, mira, doctor, yo estoy bien, pero cuando yo troto y cuando termino, a los 10 minutos empiezo con una tos que no me para y cansancio y después se me pasa. Eso es un asma inducido por el ejercicio. Okay. Y el asma secundaria a otras enfermedades crónicas, por ejemplo, al corazón, que hablamos del asma cardíaca. Sí, ¿O existe ese término? No, ya ese término existía antes, que se decía asma cardíaca, asma bronquial. Pero ya el título asma como tal, ya se sabe que es una enfermedad de los bronquios como tal. Okay. El asma cardíaca es porque, bueno, ellos empiezan a presentar más edema, que es líquido en la parte bronquial, en el alveolo, y empieza a pasar líquido hacia adentro, y entonces empiezan a tener cansancio y disnea. Es otra fisiopatología muy distinta al asma. O sea, te ha implicado el corazón. El corazón. Muy bien. Pero es muy mal utilizado ese término, porque si ya está en desuso, mucha gente dice, no, que tengo un asma cardíaca. Tengo un asma cardíaca. Y parece que lo relacionan más con la edad. Entonces tú ves que son los viejitos que de repente empiezan a tener los síntomas. Sí, los viejitos pueden tener síntomas por corazón, o los pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que fueron fumadores por mucho tiempo. Es correcto. Entonces tienen EPOC, pero a la vez tienen asma. Entonces es como una imbricación de los dos problemas. Una asociación de Sí, porque el EPOC no tiene reversibilidad. Pero entonces tú tienes un paciente con las características, pues le haces la espirometría, sí es un EPOC. Pero cuando le pones broncodilatador, ves que sí es un EPOC, pero tiene mucha respuesta. Se comporta como un asmático. Entonces tú dices, este paciente tiene EPOC más asma. Tiene las dos cosas. Muy bien. Vamos con algunos mitos o realidades. El frío, los cambios de temperatura, ¿me puede conllevar una crisis? Sí. Los cambios de temperatura te pueden llevar a crisis, inclusive el frío o el calor extremo. Ok. Ahorita con la ola de calor, mosca,
La gente que viene de ese calorón y se mete en un aire Mm, acondicionado, un ventilador, exactamente. en la nevera El mismo. ventilador es fatal Ok, para eso. para el asmático. Sí, porque levanta mucha polución, mucho Mm, polvo, mucho ácaro, y el paciente está estragándose todo eso muy cuando bien. está durmiendo. Igual que quitarse la ropa pues está muy acalorado. Ajá, Eso también conlleva, ¿no? claro, Muy bien. claro, porque son cambios de temperatura. Igual cuando tú dices, mira, yo estaba en un aire fuerte y cuando salí a la calle había un calor extremo. Eso Ok. puede desencadenarte una crisis de asma. La noche, la luna, el sereno, que las abuelitas y las madres decían, no puedes salir a la calle porque tienes la tos, tienes la crisis. Sí, ¿Es verdad o es mentira? bueno, lo que pasa es que no deja de ser falso, ¿no? Porque esos cambios en la noche, la temperatura baja, Ajá. la humedad, todo eso en la noche, Pero no el resplandor de la no luna, tiene el que ver nada con la sereno. luna, Ok, no, no, la luna no es un factor desencadenante del asma, no, ni el para nada. sol tampoco, No, tampoco. Tiene más relación con el calor, pues. con el calor. Exacto, Y la luna con el frío. exacto. Muy bien. Los animalitos, ¿los asmáticos pueden tener animales o no? Bueno, los alérgicos no. Sí, Ok. esos pacientes que tienen antecedentes de alergia, que tienen eczema, que Ujú. como dijimos son riníticos, las mascotas pueden desencadenar también asma. Igual que los peluches. Sí, sí. O sea, pero Porque eso por... tú Ajá. sabes que los peluches es más por el ácaro. Sí. El ácaro se acumula allí y como a veces ni lo solean, entonces eso es una carga alta de ácaro que en la noche él está respirando. Entonces es mejor en estos pacientes asmáticos no tener nada en el cuarto. O Ok. sea, ni peluches, ni cortinas, Ni ni planta. nada, ni alfombras, Ok. ni libros, que acostumbran mucho a dormir con el libro, con una En la biblioteca al lado. cabecera. Ah, no, porque a Ajá. mí me gusta agarrar y ponerme a leer. Ok. No, señor, eso va para afuera. De su habitación tiene que ser libre de todo eso. Muy bien. Otro remedio de las abuelitas y a veces un mito, una realidad. Es Vivaporú, No, el que se Vivapor, lo ponen a uno en el pecho, en la nariz. sí. Lo que pasa es que el Vivaporú lo que hace es una mejoría, como dice, psicológica, ¿no? Ujú. Porque el inhalar esa sustancia es irritante de la vía aérea, más bien. Ok. Entonces puede condicionarte a que tenga más bien mayor broncoconstricción. Y los cataplasmas que le ponían a uno en el pecho. Ah, bueno, eso sí, porque te producen calorcito, Ok. aquello empieza a De botar, sábila y sí, de vapores que planta. la sábila tiene esteroides. Ajá. El Entonces, eucalipto. sí, ¿Ayuda? sí, claro, todo Ah, eso porque produce va. dilatación, broncodilatación. Broncodilatación. O sea que Exacto. sí se puede hacer. Sí, sí, sí. Está recomendado que se siga la tradición de la abuela. Sí, siempre y cuando hagan los medicamentos. Yo siempre le digo a los pacientes, mire, Ok. usted puede hacer esto, está bien, usted puede hacerlo, pero no me deje los medicamentos. Muy Eso es bien. muy importante. A veces reemplazan el medicamento por los cataplasmas o por las cosas, por lo que tú estás diciendo, el eucalipto, entonces no es el deber ser. Claro. Sobre todo eso que con el costo, porque ya vamos a hablar de los tratamientos, el uso de los medicamentos es más o menos, tiene un costo. Y la gente para disminuir el costo por la hiperinflación, entonces se inclina a los productos naturistas. Ujú. Es recomendable el uso de la terapia naturista para controlar y curar el asma. O inclusive hay muchos por ahí que homeópatas que dicen que curan el asma. Sí, pero ¿Es verdad? nada, o sea, no está descrito nada de eso, de verdad que un trabajo de investigación que te diga, mira, esto es verdad, esto es 100% seguro, o una población que sí se curó, o Claro. no hay nada No hay nada descrito. basado en evidencia. Sí, Y como tú lo dijiste comenzando en uno de los bloques, el asma no se cura, se se controla. controla. Entonces, señores, cuando le dicen que con ese remedio, con esa infusión te van a curar el asma, creo que te están como engañando. Muy bien. Vamos con los tratamientos actuales. Ah, bueno, Ujú. aparte de la espirometría, ¿qué otro estudio solicitas tú a la hora de diagnosticar el asma? Si es agudo o crónica, ¿cómo Sí. sabes si es agudo y crónica? Es la otra Bueno, pregunta. eso me lo va a dar más que todo el tiempo de evolución y Ok. la recurrencia. Tú sabes que los síntomas son recurrentes. El Ajá. paciente de repente dice, es que en diciembre yo me enfermo, en junio yo me enfermo, doctor. Entonces, ese enfermo es que están haciendo recurrencia de los síntomas y están teniendo crisis de asma. El problema del asma es que ellos
se acostumbran a respirar mal. Es como si yo tengo un bronquio dilatado y poco a poco se va reduciendo. Okay. Y yo voy sintiendo los síntomas, pero no me doy cuenta. Hasta que llega un momento en que el bronquio está tan pequeño que ahí sí tengo la crisis fuerte y me puede llevar inclusive a una terapia intensiva, a una hospitalización, inclusive hasta la muerte. Es importante, si es crónico, ver cuántos años de evolución tiene y hacerle una espirometría y ver qué grado de obstrucción tiene. Porque a veces los pacientes me dicen que yo tengo tos, tengo esto, tengo 3 años de evolución, pero usted se cansa. No, yo camino y no me canso. Cuando tú le haces una espirometría, el valor normal debe ser entre 80 y 100 y de repente tienen 50. Oye, es una obstrucción moderada, ya pasa para grave, pero él no lo siente. O se acostumbra, no, Sí, no se acostumbra. entra, no entra como dentro de su cotidianidad. Sí, y recuerda que los que más hacen síntomas son los jóvenes. ¿Por qué? Porque son más activos, hacen deporte, caminan, corren, hacen actividades. En cambio, el adulto va como llevando la vida más tranquila y de repente no se cansa porque no hace tanta actividad. No, yo camino de aquí a la esquina, hago mercado, me monto en el carro, voy para allí. No, yo me siento bien. Pero es que en el carro no haces esfuerzo. Te montas en el carro, vas hasta el sitio, agarras y vienes y no te das cuenta. Como tú dices, se van acostumbrando a respirar mal. Y van adaptándose a esa limitación. Esa cronicidad te lleva a que no sientas tanto los síntomas. Claro. En cambio, los pacientes que no son crónicos, cuando tienen esas crisis que empiezan a debutar, son pacientes que tienen crisis de verdad fuertes en horas. No, yo estaba en mi casa y de repente empecé a toser, doctor, y me empezó a faltar el aire y sentí que no podía respirar. O sea, en horas desarrolló eso. Entonces, ese paciente debe recibir. Por el número de crisis durante el año, ¿no hay una clasificación? No, lo único es que sabemos si el paciente está controlado o no está controlado. O ahí vamos a saber el tratamiento, exacto, si está siendo efectivo o no. Sí, ¿Cuándo decimos que el tratamiento no es efectivo? Si el paciente usa salbutamol más de dos veces en la semana, 2 o 3 veces a la semana. Okay. Porque él tiene un tratamiento, entonces, no, que me dio disney, tuve que usarlo. Entonces, ¿cuántas veces a la semana lo usó? 3. Entonces ya tú dices, ya este no está controlado. Otro es si persisten los síntomas, ponte que sigo con tos, sigo con cansancio, sigo con presión torácica, o me pita el pecho. Y lo otro es la espirometría. Si nosotros en la espirometría vemos que todavía no tiene una capacidad vital o un volumen respiratorio forzado mayor de 80%, uno dice, bueno, todavía no está controlado. Si está por debajo del 80%, está obstruido. Entonces no está completamente controlado. ¿Se puede una persona ser adicto a los tratamientos para el asma? Por ejemplo, al salbutamol, al inhalador. No, lo que pasa es que el salbutamol lo que sí te produce es, con el tiempo, puedes tener más crisis. Entonces la gente dice, es que yo ya uso el inhalador, antes lo usaba 2 puffs, ahorita me coloco 5. Entonces, para que me pueda quitar el asma, claro, porque estás teniendo fenómenos. Por eso es que el GINA, que yo te dije, recomienda el uso de esteroides. El uso de esteroides inhalados es importante para el control del asma, no solamente los broncodilatadores. Muy bien. En el próximo bloque vamos a hablar sobre el uso de esteroides, porque la gente le teme un poquito al uso de esteroides, por los cambios que te pueden ocasionar en tu organismo. Y también vamos a hablar de las complicaciones del asma. Nuevamente estamos aquí en vivo y directo hablando de un tema, ¿eres asmático? ¿Qué debo hacer? Pero antes de seguir con el invitado, el doctor Iván Álvarez, vamos a hablar de nuestro segmento llamado Cápsula de Salud. El día de hoy vamos a traer algo que cada día nos está afectando, como es la ola de calor. Esos aumentos de la temperatura que se está haciendo intensos y que están conllevando a cambios en nuestro organismo. Entonces, una de las cosas que estamos notando es el abuso en el consumo de la cerveza. ¿Es beneficioso el consumo de la cerveza con las olas de calor? La respuesta es no, no es beneficioso. ¿Por qué no es beneficioso? Se ha demostrado, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, determinó que el consumo del alcohol, en este caso la cerveza, en ambientes calurosos incrementa el riesgo de sufrir deshidratación,
mal funcionamiento en el organismo, como es el riñón, haciendo que falle en el peor de los casos. En vista de que la cerveza inhibe la hormona antidiurética, haciendo que tengas más sensación de orinar. Además de eso, con la ola de calor, trae como consecuencia hay sudoración, hay jadeo, hay pérdida de líquidos por partes sensibles e insensibles. Y agregado al consumo de la cerveza vas a tener también una pérdida más de líquido a través de la orina. Eso conlleva que durante el golpe de calor el organismo trata de eliminar el exceso de calor interno a través de la sudoración, como lo dijimos, que se incrementa. Por lo cual el alcohol me altera la circulación sanguínea por su efecto vasoconstrictor. Además, ese efecto puede hacer que aparezca dolor de cabeza o cefaleas o aumentar el dolor habitual por falta de riesgo sanguíneo. ¿Qué bebidas son recomendables para aliviar el calor? Una de ellas, por supuesto, es el agua, para que ayude a regular y mantener la temperatura de nuestro cuerpo y nos mantengamos hidratados. También puedes consumir los granizados de limón, que ayudan a mantener hidratados, aportan la vitamina C, lo que fortalece nuestro sistema inmunológico, ayuda también a la digestión y desarrolle una forma más rápida y así minimice el gasto energético. Los té helados aportan propiedades estimulantes y relajantes. Puede ser té negro, verde, de frutos, como el limón, la piña, los frutos rojos o la lima. La sangría, que consiste en la mezcla del vino tinto o blanco con gaseosa y frutas, como el melocotón, la naranja, el limón, la manzana, el agua y el azúcar. Los yogures líquidos, que se obtiene la fermentación láctea. El zumo de las frutas caseros aporta gran cantidad de vitaminas y minerales, dando propiedades antioxidantes y por su contenido en agua nos hidrata. Los cócteles de piña, como por ejemplo la piña colada, el mojito, entre otros. En conclusión, durante el verano y los golpes de calor se recomienda mantener hidratado, consumir agua o sustancias que hemos mencionado, usar ropa de colores claros en vista que el oscuro concentra más el calor. Y por supuesto el uso de protector solar y evitar actividades extremas, el ejercicio extremo durante las horas de la tarde o cuando la temperatura está muy elevada. Entonces, muy importante, señores, hidratarse y evitar, porque las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, sobre todo los hipertensos y los cardiópatas, se están descompensando y son motivo de aumento en las consultas de cardiología y de las emergencias por un golpe de calor que los conllevó a un infarto al miocardio. Cuídate en esta época de ola de calor, hidratando tu cuerpo y no exigiendo más allá de lo que él te puede dar. Fin de la cápsula de salud. Continuamos con el invitado, el internista neumonólogo Iván Álvarez, y quedó una pregunta en el aire. La adicción o el temor que tienen las personas con respecto a los esteroides, que es uno de los caballitos de batalla en las crisis y por supuesto para el tratamiento posterior del asma. Sí. El esteroide hace cambios y alteraciones a nivel del organismo cuando se usa de manera prolongada y a dosis elevada. Okay. Generalmente estos pacientes cuando acuden a la consulta, uno le coloca esteroides a una dosis de 1 miligramo por kilogramo peso, máximo 50 miligramos al día, pero por un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 días y después vas bajando. Okay. De manera escalonada hasta una dosis que el paciente pueda mantener, una dosis baja, a menos de 0.2 miligramos por kilogramo peso. Okay. Y con eso logras controlar el asma. El asma, si es una enfermedad crónica, puede ser corticoide dependiente, que a veces vemos en los pacientes, pero es más que todo aquellos pacientes que son alérgicos, riníticos, con problemas de eczema o alguna otra patología. Okay. Pero si no lo usamos por largo tiempo, no hay problema. Lo podemos usar y vamos de manera escalonada quitando hasta que lo quitamos totalmente y se deja solamente los esteroides inhalados, que ellos se reabsorben menos del 0.01%. Él actúa más local. Muy bien, y es el que menos efectos indeseados, porque la gente dice,
me va a mandar doctor esteroides, voy a engordar, es lo primero que pienso, y sobre todo las mujeres, que dijiste que son más propensas a desarrollar el asma. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para quitar ese mito que el esteroide engorda? Bueno, lo primero es educar al paciente, explicarle todo esto que estamos hablando ahorita y decirle que no le tengan temor al esteroide de esta manera. Ahora, si un médico le dice, mira, vas a tomar esteroides 50 miligramos por 6 semanas, hay quien los manda, pero en enfermedades inmunológicas. Ok, es diferente. Es diferente porque es otra patología, claro. Es otra cosa. Eso ni modo, tienes que usarlo porque tienes que controlar la enfermedad inmunológica. Pero en el caso del asma, no es así. En el caso del asma, uno coloca esteroides al principio, a una dosis, y siempre orientado en que el paciente no sea cardiópata, con una fracción de eyección baja, con cardiópatas hidratados, hipertensos no controlados. Eso, porque esos son los efectos indeseados del esteroide. Diabéticos, todo eso que pueden empeorar el cuadro clínico del paciente. Entonces puede uno manejarlo con otras cosas que no sean esteroides vía oral o a dosis más bajas. Okay. O sea que si usamos el esteroide de manera juiciosa, vamos a decirlo así, bien indicado y sin abuso, vamos a evitar los efectos indeseados como mencionaste, las cardiopatías, el aumento de peso, la diabetes, el síndrome de Cushing y pare de contar. Los trastornos inmunológicos, las infecciones a repetición. Muy bien. Los tratamientos actuales para el asma, estamos en el siglo XXI. ¿Qué se da? Bueno, básicamente lo que te dije, se han modificado son la forma de dar los tratamientos. Ok. Ahorita, como dije, el GINA recomienda de rescate salbutamol con esteroide o formoterol con esteroide, y en las primeras fases formoterol con budesonida, ¿verdad? O salmeterol fluticasona, un antileucotrieno que mandan, que es Montelukast o cualquiera de ellos. Se pueden mandar antialérgicos, se usa esteroides en los casos, como te dije, que es necesario, y se solicitan a aquellos pacientes que no se controlan. Si vemos que tienen inhaladores, tienen antileucotrienos, tienen esteroides, todavía no hay mejoría total, podríamos usar un muscarínico, que es un inhalador que actúa sobre el músculo cardíaco. ¿Okay? Al actuar sobre el músculo cardíaco tenemos las dos vías como tratadas, que es de la célula, del bronquio, de la secreción, y aparte el músculo, que es el que vamos a tratar. Al relajar todo esto y al mejorar todo esto, el asma debería mejorar, que es el tiotropio que se usa. Se está usando ahorita en asma también. Y los pacientes que tengan inmunoglobulina E elevada, se usan terapias como el omalizumab, que antes lo daba el Seguro Social, pero ahora creo que no lo está trayendo, entonces se hace difícil ese tratamiento. Hay otros nuevos que se llaman berriluzumab, que es lo mismo del omalizumab, pero actúa sobre antileucotrienos 4, y bueno, se usan, pero nosotros no tenemos aquí no tenemos esa herramienta a la mano, no la tenemos. No está en el país la molécula. Entonces tenemos que usar eso. Podemos usar en las crisis magnesio, que también produce broncodilatación. Magnesio vía oral. Sí, no, endovenoso. Ah, ok. Sulfato de magnesio en ese momento. Podemos usar sulfato de magnesio. Y la aminofilina, que ya no se está usando tanto porque hay muchos efectos secundarios. Pero cuando estudiamos medicina lo usábamos mucho. Lo que pasa es que la aminofilina hoy en día se ha demostrado que actúa más sobre el músculo cuando ya está cansado. Cuando tú ves un paciente que está muy disneico y dice, bueno, se está cansando, podemos poner aminofilina, unas dosis para que mejore su dinámica respiratoria. Pero produce muchos efectos secundarios. Y en la parte de mantenimiento, ¿qué le indicamos al paciente en esa fase? Eso generalmente nosotros, como dije, esteroides vía oral, esteroides inhalados con formoterol, el esteroide se va retirando, se deja el antileucotrieno, que es Montelukast o con un antialérgico, y se deja la terapia. Por lo menos yo acostumbro a dejar la terapia por 3 meses, y luego voy evaluando, y de acuerdo a eso voy retirando medicamentos o poniendo dosis más bajas. Y tú vas viendo la respuesta según
la aparición o desaparición de los síntomas y también cada cuánto tiempo haces la espirometría. Cada vez que va a la consulta. Ah, ok, muy importante. Por eso es importante la consulta especializada, porque un paciente pueden estarlo tratando como asmático y no es asmático. Okay. Entonces, lo que nos dice el diagnóstico es la espirometría. Yo tengo médicos internistas que ellos tienen pacientes asmáticos, pero ellos me lo mandan. Claro. Mire, doctor, hágale la espirometría. Porque no hacen Claro, porque ese ellos estudio, saben claro. que eso es importante para el diagnóstico y para el seguimiento. Y fíjate que lo has dicho, el estudio llamado espirometría es el que me va a decir la respuesta al tratamiento, cómo va el paciente y su seguimiento en el tiempo. Muy Exacto. importante. Muy bien. Recomendaciones. Las recomendaciones: no se automediquen. Okay. Cuando tengan síntomas, por favor acudan a la consulta o a un paciente, a un médico especializado, ya sea internista, que los oriente a qué debo hacer o qué pasos debo seguir. Okay. ¿Por qué? Porque estamos viendo que pacientes se automedican, van a la farmacia, tómese esto, hágase esto, y resulta que cuando vienen en una fase ya crónica que es más difícil sacarlo. O van y se compra una betametasona, Ajá. un diprospan, betagen, y Sí, pum, se lo y colocan. mejoran de repente 3 días, 5 días, 10 días y vuelven otra vez a recaer. Muy bien. Esas crisis recurrentes hacen cronicidad en la enfermedad y te llevan a más probabilidad de mortalidad. Ajá. Complicaciones que Las íbamos a mencionar. complicaciones son inherentes al mismo proceso de broncoconstricción. Okay. Hay atrapamiento aéreo. El aire se queda dentro del pulmón, es difícil de sacarlo. Okay. Entonces el paciente va a tener o problemas a nivel cardíaco, puede tener arritmia, puede tener problemas secundarios a ese atrapamiento aéreo que actúa sobre la presión de la pulmonar y aumenta la presión a nivel de las cavidades derechas y el paciente empieza a cansarse más. Okay. Otros, infecciones respiratorias, accesos pulmonares, okay. Neumotórax, cuando el paciente tiene mucha crisis de asma, hace atrapamiento y ese pulmón se explota y se pone chiquitico y empieza a salir aire y empiezan a sentir aire en la piel, que se llama enfisema. Okay. Sí, enfisema subcutáneo. Sí, enfisema subcutáneo. ¿Y qué otras complicaciones? Bueno, a veces acceso de la vía aérea, traqueobronquitis, enfermedad que te lleva a una terapia intensiva y por supuesto la muerte. Rinosinusitis crónica, porque a veces se compagina uno con otro. Okay. Y como dije anteriormente que son más los alérgicos, entonces condiciona a todas estas complicaciones. Muy bien. Y la muerte. Y la muerte como fue. Porque la exacerbación es la más frecuente. Hemos ido por ahí personas que llegan a una emergencia, no hay oxígeno, estamos en un país que a veces llegas al centro asistencial, no hay oxígeno. Hay que... no, y a veces llegan y no hay con qué nebulizarlo. Ajá. Entonces, a veces hasta el salbutamol, a veces no lo tienen, entonces tienen que usar salbutamol. Entonces, no tienen el esteroide. No tienen esteroide. Entonces, señores asmáticos, si usted va a una emergencia, llévese sus medicamentos por si acaso, porque se puede encontrar una emergencia hospitalaria que no tengas ninguno de los medicamentos, inclusive ni el oxígeno, y tengan que referir a ese paciente, y en el trayecto de uno a otro puede venir la muerte. Mosca. Con respecto al estilo de vida, ¿debe el asmático cambiarle el estilo de vida? Sí. Sí, una de las características que debe es mejorar su alimentación. Ajá. Evaluar si hay un componente alérgico. ¿Los cítricos me desencadenan la crisis, que es otro mito por ahí? Sí pueden desencadenar porque hay pacientes alérgicos a los cítricos. Muy bien. Entonces pueden desencadenar crisis. Bajar de peso, la obesidad conlleva asma, eso es importante. La obesidad conlleva todas las enfermedades crónicas. Dejar de fumar, okay, por es supuesto. Importante, la cesación tabáquica. Y evitar los olores fuertes. Con la pandemia usaba mucho cloro, desinfectante. Eso condiciona muchas crisis de asma nos llegaron por ese momento. Por ese momento de la pandemia. El COVID desencadenó crisis de asma. Sí, exacerbación. Porque el paciente de repente no tenía neumonía como tal, pero llegaba con broncoespasmo secundario al proceso inflamatorio crónico o agudo que tenía por el COVID. Pero pudo una persona, después de síndrome post-COVID, desarrollar el asma. Sí, señor. Se hace con una hiperreactividad bronquial. Sí. Porque esa es una de las condiciones, las infecciones virales que te ataquen de manera fuerte pueden desencadenarte un asma en un futuro.
Qué interesante. Muy bien. Bueno, Iván, agradecido contigo. Espero que tomaron nota de todo lo que dijo nuestro invitado. Redes sociales y dónde localizarte. En el Instagram, Iván J. Álvarez S. Ok. Y Respira Sano. Ok. Y sitio de trabajo. Sitio de trabajo en la Policlínica Concepción, en la carrera 19 con 57. Estoy de lunes a viernes en la mañana y en la clínica IDB Caudares los lunes, después de mediodía. Okay. Y el Centro Empresarial Barquisimeto los días miércoles y viernes también en la tarde. Muy bien. Previa cita con la secretaria. ¿Teléfono para contactar a tu secretaria? El mío puede ser, se me manda mensaje, el 0412-968-8144. Ahí se comunican conmigo, me mandan un mensaje y con gusto le hago llegar el de la secretaria. Bueno, excelente, muy bien. Entonces ya saben, oigan y presten atención, para eso traemos invitados profesionales que tienen academia y son los que nos van a orientar a la hora de que si tú eres asmático, ¿qué debes hacer? Debes acudir al especialista, en este caso con el doctor Iván Álvarez, para que te solucione tu problema del asma. Porque como él lo dijo, el asma no se cura, se controla. Bendiciones para todos, feliz 20 y por supuesto espero que continúen por el canal de YouTube Vida y Salud BQTO o por la estación Fe y Alegría 97.5 FM. Como saben, estuvimos en vivo desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Hasta luego, bendiciones para todos. Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo.